estos últimos días de la Cuaresma, como les decía el lunes, nos vamos a topar con estos textos de San Juan, y de hecho toda la Semana Santa y después la Pascua. Densos son textos muy densos porque presentan una teología muy profunda al estilo de San Juan. Recuerden que ahora va a ir así como en aumento. Ahora va a ir en aumento. ¿Qué va a ir en aumento? El conflicto de los fariseos con Jesús. Y Jesús va a ir dialogando y se está enfrentando con teología, según nos cuenta San Juan, sobre ese conflicto, ¿verdad?, entre Dios y los fariseos. ¿Cuál es el tema de fondo en el Evangelio que vamos a escuchar? Está dejando claro la relación de Jesús con el Padre. Jesús le está dejando claro a los fariseos que lo están criticando porque ha curado al paralítico de la piscina de Betesda. Entonces le está dejando claro que el accionar de él es el accionar de Dios, porque él y Dios son una sola cosa. Recuerden que esa es la blasfemia por la cual lo van a crucificar, que él siendo hombre se hace Dios, ¿verdad? Y aquí empieza ese enfrentamiento. San Agustín le gustaba decir una frase a propósito de este evangelio que lo consideraba difícil de explicar, ¿verdad? Y él decía en latín: visibile filius patris. Esas tres palabras, que es lo que decía. Decía, el Hijo es lo visible del Padre. Enredo, Padre, en la Trinidad. No, lo que nos está diciendo es Jesús, es lo que se puede ver del Padre, lo tienen que ver a través del Hijo. ¿Recuerdan en aquel diálogo con Felipe que le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre? ¿Qué le dice Felipe? Tanto tiempo que estás conmigo y me vas a decir, muéstrame al Padre. Felipe, ¿y me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Eso tal vez no nos parece tan problemático. Pero imagínense a unos judíos en los cuales ni siquiera se podía decir el nombre de Dios, ni siquiera se le podía llamar a Dios Padre. Ahora imagínense el conflicto que pudo ser para los fariseos oír que no solo Jesús lo estaba llamando Padre, sino que estaba diciendo que Él actuaba en nombre del Padre y que el Padre y Él eran una sola cosa. Y entonces aquí vamos a ir viendo cómo el conflicto va a ir creciendo poco a poco. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que Jesús nos había dicho que así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros y Cristo tenemos que ser uno. Si Jesús dice, si la frase de San Agustín dice, visibile patris filius, disculpe que lo diga en latín, ¿verdad? Si lo que está diciendo es, el Hijo es lo visible del Padre, nosotros tendríamos que decir, visibili Christus Christianus. Como ustedes saben latín, entonces lo que tendríamos que decir es, ¿quién hace visible a Cristo? ¿Quién es? El cristiano. El cristiano. Y al inicio de esta Cuaresma, que ya va terminando, a usted y a mí nos pusieron una cruz en la frente diciéndonos que conviértete y cree en el Evangelio. Entonces la tarea, así como Cristo y el Padre son uno, quien vio a Cristo ve al Padre, nosotros tenemos que llegar ya al final de la Cuaresma, bueno, y quien me ve a mí, ve a Cristo. Y eso es un buen examen porque es un examen que hay que hacerlo siempre. Quien me escucha hablar a mí, escucha hablar a Cristo. Quien me ve amar a mí, ve amar a Cristo. Quien me ve a mí tener paciencia, ve a Cristo tener paciencia. Es una tarea pendiente. Lastimosamente, otra vez en latín, la verdad es que casi no me gusta el latín, me gusta más el griego, pero lastimosamente hemos asociado al sacerdocio una frase en latín que se dice alter Christus, otro Cristo. Pero el alter Christus no es del sacerdocio,
ministerial, es del sacerdocio bautismal. Y aquí hay un alter Christus, un bautizado es alter Christus, es decir, otro Cristo. Y esa es una tarea pendiente siempre. La segunda cosa, bueno, ahí vamos a ir viendo cómo Jesús reafirma que Él es Dios en su relación con el Padre. Lo que quisiera yo además agregar es de la primera lectura, tan bella, el cuarto cántico de Isaías. Miren que cuando la estaba leyendo, lo que resonaba en mi corazón fue esta frase: ¿puede acaso una madre olvidarse? El texto dice abandonar. ¿Puede una madre acaso abandonar su criatura? Y yo me puse a pensar todos los traumas que generan en el ser humano el abandono. Psicológicamente hablando, yo no soy psicólogo, psicológicamente hablando hay muchas corrientes en las cuales se dicen las consecuencias del abandono. Algunas coinciden en la baja autoestima de las personas, en la dependencia emocional que desarrollan las personas. Por otro lado, coinciden algunos en que la persona que fue abandonada luego quiere ser redentor, ¿verdad? Quiere resolverle la vida a los demás, porque en el fondo sintió un gran abandono que no quiere que los demás sientan eso, pero que la raíz de su redención, la raíz de su ayuda es porque yo me sentí abandonado. No experimentan el cariño, tienen problemas con el cariño, con la seguridad, con la autoestima que decíamos. Obviamente se sienten abandonados, tienen terrible miedo a que les abandonen, entonces generan dependencias y entonces de pronto, como no quieren que le abandonen, negocian esa presencia al punto de con tal de que no se vayan, entonces yo hago esto y esto, con tal de que no se vayan, yo dejo que me golpeen, yo dejo que me utilicen, con tal de que... Y entonces psicológicamente hablando, pensaba yo en todo el trauma y le decía yo al Señor, Señor, sánanos a todos los que hemos experimentado abandono. Sana. Porque miren cómo es el diablo. El diablo que también estudió psicología, le plantea siempre al pueblo de Israel la tentación de sentir que ¿qué? Que Dios lo abandonó. ¿Verdad? Que Dios lo abandonó. Incluso el salmo que Cristo reza en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo, una palabra que nos genera mucho conflicto, ¿verdad? Siempre me dicen, Padre, ¿de verdad que el Padre Dios abandonó a Cristo en la cruz? Bueno, recuerden que el pecado es una sensación que Cristo nunca experimentó. Cristo nunca experimentó la consecuencia del pecado, que es el distanciamiento entre uno y Dios. Y Cristo en la cruz asume la consecuencia de todos los pecados del mundo. Imagínense la sensación de separación que pudo haber experimentado con el Padre, que Él reza este salmo. Y nosotros cargamos el abandono, y no solo del papá o la mamá, que son las dos figuras más importantes en las relaciones psicológicas. Pueden ser las figuras de amigos, de personas que se vuelven al fin y al cabo personas importantes en la vida afectiva. El abandono. ¿Verdad? Dice, ¿acaso puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? Y la respuesta es sí. Sí, una mamá puede olvidar, abandonar al hijo de sus entrañas. Ahí está el aborto, por ejemplo. Sí, no hemos visto casos, no estoy juzgando a las personas, no hemos visto casos donde dejan a los bebés abandonados. Sí, claro que sí. Porque el corazón humano es tan complejo, tan frágil, y el abandono no solamente es físico. Emocionalmente hablando, dicen los psicólogos, yo puedo crecer toda mi juventud de la par de mi papá, sintiéndome expresamente abandonado de él. Estar con mi mamá, sintiendo totalmente el abandono de ella también. Porque el abandono tiene que ver muy subjetivamente, dicen los psicólogos, también con la carga emocional de la presencia de las personas. En fin, lo que quiero decir con esto es que Dios no me abandona.
Y la tentación va a estar siempre allí. De hecho, yo creo que la forma en sanar los abandonos humanos es abrazar al que nunca nos abandona divinamente. Porque los seres humanos, si no somos sanados en nuestro amor, vamos a herir a las personas. Pero vamos a herir a las personas. Entonces, esta invitación que nos hace el profeta Isaías es importante. Yo no sé si usted hoy siente que Dios le abandonó. Esa es la tentación de Satanás. Le abandonó porque no le han salido bien las cosas, le abandonó porque está en soledad ahorita, le abandonó porque los planes no le salen, le abandonó porque se le murió un ser querido, le abandonó porque lo despidieron del trabajo, le abandonó la situación que sea que sienta que Dios le ha abandonado. Una tentación presente que el profeta dice, ¿verdad? Y en la vida de los santos, pues eso ha pasado muchas veces. Sentir el abandono de Dios, pero la reacción ha sido diferente. Yo todavía sigo leyendo el libro, ¿se acuerdan, verdad? Se los había dicho, que vendieran la plancha de dientes para la prótesis de dientes para comprar el libro. Y entre las muchísimas cartas a mí me impresionaba, recuerden que la Madre Teresa se siente abandonada por Dios, pero la reacción de la Madre Teresa no es alejarse de Dios, sino vean qué lindo, ella se siente abandonada por Dios y entonces ella se abandona en Dios, ¿verdad? En una de las cartas con el padre Neubner le dice ella a él, su carta fue una respuesta a un deseo que yo había expresado. Desearía que escribiera el padre, puesto que no tengo tiempo. Y aquí era una pequeña señal de su amabilidad. Está ella refiriéndose a la carta que le llegó. Dice, respecto a mí, no tengo nada que decir, ya que la oscuridad es tan oscura y el dolor es tan doloroso. A veces la violencia del dolor es tan grande que puedo oír mi propia voz que grita, Dios mío, ayúdame. Cuando ayudo a mis hermanas a estar muy cerca de Jesús, cuando las enseño a amarle con un amor profundo, devoto, personal, anhelo poder hacer yo lo mismo. Imagínense, ella se siente abandonada de Dios y no deja de trabajar para Dios y sigue ayudando a sus hermanas a que se sientan amadas por Dios. Y en el mismo intento ella desea que eso que le está ayudando a las hermanas lo desea para ella. Delante de mis propios ojos veo a las hermanas amar a Dios. Vienen muy cerca de Él. Cada día se asemejan más a Él. Y yo estoy totalmente sola, vacía, excluida, totalmente despreciada. Y sin embargo, con toda la sinceridad de mi corazón, soy feliz al verle amado, al ver a las hermanas parecerse más a Él. Soy feliz de amarle a través de ellas. Y termina diciendo una frase, cuanto más grande sea el dolor y más oscura la oscuridad, más dulce será mi sonrisa para Dios. Ella que siente el abandono de Dios, se abandona. Y no tiene otra forma que amarle a través de lo que hace por Dios. Pensaba yo que Dios nos conceda a todos, por un lado, la gracia de parecernos a Cristo, alter Christus, ser el rostro visible de Cristo, nosotros aquí en la tierra, y por el otro lado, pensaba, de verdad, aquí en el altar llevo cuántas terapias psicológicas de hermanos y hermanas que sufren porque se sienten abandonados de sus papás, de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, y se sienten abandonados de Dios. Pues hoy la Madre Teresa nos da
Si me siento abandonado por Dios, que no lo estamos, nos abandonamos en Dios y que el corazón así pueda ser sanado, como lo sanó el corazón de ella. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.